Ok, bien. Entonces, liberación corticoidea, activación sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberación de hormona antidiurética, todo esto para levantar el volumen vascular. Y por otro lado, esto nosotros le decimos redistribución de líquidos. Nosotros tenemos, en conjunto con todos estos mecanismos compensadores, lo que tenemos es una redistribución del líquido. El líquido lo sacamos, la volemia la sacamos de lugares periféricos y la redistribuimos hacia lugares centrales. Pero durante todo este tiempo hay un montón de lugares del cuerpo humano que no están recibiendo adecuada perfusión. Por eso es que esto, en el largo plazo, termina siendo un efecto de rebote. Mientras sostengo, durante la fase compensadora, esto le sirve al paciente. Pero en algún momento esto se me vuelve en contra. Bien. Bien, a ver si por si las dudas. Durante todo este tiempo de fase compensatoria, nosotros tenemos como enfermeras que tener la pauta de alarma activada en búsqueda de las manifestaciones de un paciente que está en shock en fase compensatoria. Ahora bien, como todos estos mecanismos compensatorios están activados, yo tengo como resultado un paciente con la tensión arterial sostenida, es decir, no lo tengo hipotenso todavía. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción periférica, porque hay aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad, porque hay mayor retorno venoso, etc. Entonces le tomo la presión al paciente. El paciente va a tener igual y en algunos casos hasta la puede tener incluso levemente por arriba. Pero sí voy a tener como manifestación importante un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la frecuencia respiratoria. Eso me tiene que activar la pauta de alarma si yo sé justamente, y por eso es importante que sepamos cuáles son los pacientes que están en riesgo de desarrollar un shock. Por ejemplo, el paciente que acaba de salir o está atravesando el postquirúrgico inmediato, por ejemplo. O un paciente que está infectado y que puede desarrollar un shock séptico, por ejemplo. Como consecuencia de esta redistribución de líquidos, como consecuencia de la vasoconstricción periférica y demás, lo más probable es que este paciente tenga piel fría y diaforética. Que esté oligúrico. Oligúrico es un descenso de la diuresis por debajo del ritmo que venía sosteniendo. No sé si en algún lugar lo puse, el tema de la diuresis. Bien, ¿a qué le vamos a decir? Entonces vamos a decirlo acá, porque no lo puse en el PowerPoint. ¿A qué le vamos a decir paciente oligúrico? Un paciente debe sostener un ritmo diurético, esto es una fórmula, de al menos, o idealmente, 1 mililitro por kilo de peso por hora. Si un paciente tiene 70 kilos, debería estar orinando alrededor de 70 mililitros por hora. El mínimo es 0,5 y por debajo de 0,5 yo digo que el paciente se puso oligúrico. Entonces, ¿cuáles serán los cuidados de enfermería en un paciente con riesgo de desarrollar un shock? Y tengo que justamente evaluar, valorar y descartar estas cuestiones. Que el paciente no tenga signos de bajo gasto cardíaco, es decir, que no tenga piel fría, diaforética, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada y oliguria. Y para eso yo tengo que tener una valoración previa de cuánto es el ritmo diurético. Entonces, cuando ustedes ponen cuáles son los cuidados de enfermería en un paciente en un postquirúrgico inmediato, tienen que poner la valoración de la diuresis.
La segunda fase es la fase de shock progresivo, shock avanzado, shock intermedio le dice el libro. Y en este, lo que sucede es que fallan los mecanismos compensatorios. Esa vasoconstricción que ayuda durante la primera fase, llega un momento en que produce demasiada no perfusión tisular periférica y empezamos a perder tejido. Las células dejan de tener, o sea, no sostienen durante tanto tiempo la no perfusión, pasan a esto que decíamos hace un ratito, el metabolismo anaeróbico, a la acidosis láctica, al acúmulo de desechos ácidos dentro de la sangre, y el paciente empieza a descompensarse. ¿Por qué se da el colapso cardiovascular? El aumento de la frecuencia cardíaca también genera en el miocardio un aumento. El miocardio está trabajando rápido por un aumento de la frecuencia cardíaca y encima está estimulado para hacerlo con más fuerza, para aumento la contractilidad. El miocardio como músculo genera mayor ejercicio, mayor demanda de oxígeno porque utiliza más, y al mismo tiempo llega un momento en que deja de recibir sangre y oxígeno a él mismo. Entonces empieza a fallar. Entre otras cosas, empieza a sufrir isquemia el propio músculo cardíaco, aumenta las probabilidades de hacer arritmias por la isquemia per se, por la isquemia del propio músculo cardíaco, y aparte, porque el acúmulo de desechos y demás sobre el cuerpo produce un aumento de las probabilidades de hacer arritmia. Todo esto da como resultado, y acá sí, un paciente que empieza a estar hipotenso realmente. Se sostiene la taquicardia, pero cada vez en mayor cantidad. Recuerden que cuando el paciente está taquicárdico, lo vimos cuando hablamos de arritmia, aparte, la taquicardia genera algo que es una dificultad en el llenado ventricular. Entonces, va ahí otro factor más de la disminución del gasto cardíaco, que tiene que ver con este movimiento muy rápido del miocardio, pero que no permite que en el momento de diástole se llene todo el ventrículo, ya está eyectando de nuevo. Entonces, disminuye el volumen sistólico, que es uno de los factores del gasto cardíaco. Sigue taquipneico, entra en insuficiencia respiratoria, paciente taquipneico, muy taquipneico, lo mismo le pasa al pulmón. Una taquipnea muy alta genera mucho consumo de oxígeno por los tejidos en sí, per se, del pulmón, producen poca capacidad o disminución del volumen respiratorio, es decir, el pulmón no puede distenderse adecuadamente, no entra suficiente aire, entonces ya lo está expulsando de nuevo, es una respiración superficial, por lo tanto afecta a la difusión de gases. El paciente cada vez está más frío, más diaforético, incluso dependiendo del tipo de shock, yo puedo ver en el paciente, en las extremidades, un color azulado, al cual le podemos decir cianosis, si está azul, homogéneo, o le puedo decir que el paciente tiene livideces le vamos a decir al color marmolado, no está todo homogeneizadamente azul, sino que está como con partes muy, muy pálidas y partes violáceas. Eso es un paciente con livideces. Esas son las livideces. Y responde a la baja perfusión tisular, a que no llega sangre a los tejidos periféricos, las extremidades, pies, manos. Otros signos de mala perfusión periférica son el mal o el lento llenado capilar, que yo siempre les digo, esto de apretar el lecho unguial, que debe rápidamente, cuando yo aprieto el lecho unguial con los dedos, justo en la base de la uña, en un paciente que no tiene esmalte de uña como yo,
y apenas lo retiro tiene que rápidamente llenar en no más de 2 segundos, rellenar y volver al color. Estos pacientes claramente no rellenan. Profe, ¿me escucha? Sí. Rocío me está diciendo que no puede ingresar, que le pide como que la acepten. Pero si ya le puse aceptar a todos, aceptar a todos, aceptar a todos. A ver. Gracias. A ver, vamos a... Participantes. Ah, pobre Rocío. Perdón, Rocío. ¿Entraste? ¿Estás, Rocío, ahí? Ahí recién está. Ah, ok, ahí está Rocío. Perfecto. Bien. La verdad es que debería avisarme cuando queda alguien. No, para yo ahora me acordé que la reunión la tengo que armar sacándole la sala de espera. Desde antes de armar la invitación, pero bueno, ya estaba armada. Bien, me avisan cualquier cosa si alguien más no puede entrar. Entonces ahí fase compensatoria, ya dijimos, en el shock progresivo todos estos mecanismos que sostenían al paciente empiezan a fallar, se me vuelven en contra. Y acá la opción que tiene el equipo de salud es sostenerlo con catecolaminas artificiales, con estas mismas hormonas que generadas desde adentro sostuvieron durante la primera fase, pero que yo se la puedo dar en forma de fármacos. Esto es lo que nosotros le decimos fármacos simpático-miméticos. Son los fármacos similares a aquellos que descarga el sistema simpático en la primera fase, pero que ahora ya no los tiene más, los agotó. Entonces mantienen artificialmente al paciente más o menos compensado, mientras el equipo de salud tiene que tratar la causa principal que lleva al paciente a alguno de los tipos de shock. ¿Cuáles son estos fármacos? Los fármacos vasopresores, los fármacos inotrópicos. Vuelven a ser adrenalina, noradrenalina, pero en forma artificial, por ejemplo, y algunos otros. En la fase irreversible, como lo dice el mismo nombre, fallan uno a uno todos los sistemas, justamente porque se pierde demasiada cantidad de tejido y ya no es compatible la vida. ¿Sigo grabando? Profesora, pero, o sea, sin llegar a que la persona muera, puede quedar vivo, por ejemplo, no sé, como un ACV isquémico, ¿sería como producto de esto? No. No, como producto de eso puede salir de la segunda fase. En la fase irreversible es irreversible. Se sucede la muerte, simplemente que el paciente todavía uno lo sostiene con vida a fuerza de darle dosis increíblemente altas de fármacos para sostén, pero que uno, como parte del equipo de salud, sabe que son incompatibles con la vida. Muchas veces, en estas situaciones, y voy a decir algo crudo, cuando uno trabaja en áreas críticas, lo que hace es sostener a un paciente que ya sabe que está en fase irreversible. El libro le dice refractario. Refractario es una palabra técnica que se refiere a que no responde al tratamiento instaurado. Es una palabra técnica que se usa mucho en medicina, que significa eso. No, sin respuesta al tratamiento. Y a veces, esta era la parte cruda, a veces uno sostiene al paciente porque el paciente porque quiere darle la oportunidad a la familia que se despida, pero no es compatible con la vida. ¿Qué es lo que pasa? Uno a uno, absolutamente todos los sistemas del cuerpo empiezan a fallar, justamente,
el cerebro entra en algo que se llama encefalopatía metabólica, y es que las toxinas liberadas por el metabolismo anaeróbico son tóxicas para el sistema nervioso central, el cerebro se vuelve encefalopático, el corazón empieza a entrar en arritmias e isquemia cardíaca, y eso genera directamente infarto, por falta de perfusión tisular hacia el mismo miocardio. El sistema respiratorio, el pulmón, entra en algo que se llama injuria pulmonar, o también se lee, el nombre técnico es síndrome de distrés respiratorio del adulto, perdón, se me estaba escapando. Distrés respiratorio del adulto, que es algo, no se sabe bien exactamente el mecanismo, pero hay colapso alveolar por pérdida de surfactante. El surfactante es una sustancia que está por dentro de los alveolos, que mantiene a los alveolos infladitos para que puedan las membranas alveolares hacer la difusión de gases. Cuando hay colapso, porque no hay surfactante, cuando hay colapso, se colapsan todos los alveolos, entonces no puede haber intercambio de gases. Y eso produce injuria, infarto pulmonar en sí mismo, y esos tejidos infartados pulmonares ya no se recuperan. Por eso que le digo, se pierde tejido, se pierde vida. Se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto, es muy propio de los pacientes en áreas críticas, y se pone del adulto porque hay una pérdida de surfactante, en realidad una dificultad en desarrollo en neonatología, lo van a ver en neonatología o en la materia de... Pero ahí es el del neonato. Fallo renal, habitualmente el riñón en una primera parte, en las primeras dos instancias, el riñón deja, justamente como respuesta a todo este mecanismo compensatorio, deja de orinar, de producir orina para mantener el volumen. Al mismo tiempo, como hay disminución de la perfusión tisular del riñón en sí mismo, es decir, del tejido renal, empieza a producirse algo que se llama necrosis tubular aguda, es decir, se empieza a perder tejido renal. Esta pérdida de tejido renal hace que deje de funcionar como un adecuado filtrador del cuerpo, y se produce lo que se llama insuficiencia renal aguda. Esto es algo que pasa muy rápido. En el primer tiempito de la disminución del aporte de sangre, la disminución del aporte tisular a tejido renal, pero si se instaura durante más tiempo, se vuelve irreversible. Entonces, la insuficiencia renal aguda pasa rápidamente, uno la constata rápidamente por laboratorio, porque aumenta enseguida la urea, la creatinina y el resto de los desechos metabólicos. Ahora, pasado más tiempo, pasado unas horas, parte de este tejido renal se vuelve irrecuperable, porque se produce infarto renal. Lo mismo pasa con el hígado. Hay una fase de hiperglucemia en la primera parte, en la parte compensadora, hiperglucemia, porque el cuerpo trata de generar mayor glucemia, mayor glucosa en sangre, para poder sostener o ayudar al metabolismo celular, pero después se pasa a una fase de hipoglucemia. Esto produce también trastornos de la coagulación, y el paciente empieza a sangrar por un montón de lugares. En el sistema digestivo, en la primera parte, en la parte compensadora, el sistema digestivo entra dentro de esas áreas donde el cuerpo le saca perfusión para llevarla a la parte central. Entonces, en la primera parte del sistema digestivo está isquémico, sufre isquemia. Hasta puede sufrir ilio paralítico porque no tiene sangre para sostener su propia funcionalidad. Ahora, si esto se sucede durante el tiempo y pasa a una fase irreversible, el riesgo más grande y la complicación más grande es el infarto mesentérico. Se infarta absolutamente, justamente por no aporte, se infarta grandes tejidos intestinales.
y pueden haberse o sucederse hemorragias digestivas mucho más fácil en pacientes que ya traen ulceraciones previas que en pacientes que no, pero se suceden. Entonces uno empieza a ver sangre por sondas nasogástricas. Y ahí ya dice, bueno. Metabólicamente, trastornos electrolíticos, el ionograma me empieza a dar absolutamente todo desfasado, y aumento de la acidosis, producto de los desechos metabólicos. Los trastornos electrolíticos ponen al paciente en situación de hacer arritmias, y así uno a uno van sucediéndose los colapsos de cada uno de los sistemas y el paciente fallece. Lo que quiero que nos quede clarísimo acá es que nuestro paciente lo tenemos que descubrir en situación de shock en la primera parte. Entonces, hacemos un repaso de los signos y síntomas o las manifestaciones generales que se suceden en todos los tipos de shock, independientemente de cuáles, excepto quizás el shock séptico, que es un poquito distinto, y que lo vamos a dividir a grandes rasgos en signos tempranos y en signos tardíos. Entonces, serán signos tempranos aquellos propios de un paciente que está compensando el shock, que todavía está en situación de compensación del shock. Taquicardia, taquipnea, los signos que van acompañando la vasoconstricción periférica, que son pulsos periféricos débiles y o saltones. Periféricos es el pulso pedio, el pulso tibial. Retraso del relleno capilar, mayor a 2 segundos, que yo hago, ¿sí? Sobre el lecho unguial, piel pálida o fría, y la presión de pulso reducida tiene que ver con esto de la cantidad de compresión que tengo que hacer para poder encontrar el pulso. Se llama así, presión de pulso reducida. Y la oliguria, que ya lo hablamos, la oliguria tiene que ver con el cambio en el ritmo diurético en menos. El paciente venía orinando más o menos bien y de repente, ¡pumba! Empezó a orinar prácticamente nada o a orinar muchísima menos. Entonces, la valoración de la cantidad que orina un paciente es muy, muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que yo considero que están en riesgo de desarrollar un shock. A partir de esta clase, cada vez que ustedes valoran un paciente postquirúrgico, tienen que poner dentro de los cuidados de enfermería en el postquirúrgico inmediato la valoración de los líquidos ingresados, pero sobre todo de la diuresis. Y los signos tardíos son aquellos signos que aparecen a posterior y que son propios de un paciente que dejó de compensar. Deterioro del estado mental. En la primera parte, en los signos tempranos, no lo puse, pero anótenselo, está la confusión. Es decir, el paciente ya tiene signos de conciencia, pero suelen ser en más. Suele estar confundido e incluso hasta excitado, desorientado, y hasta puede estar como alterado hacia el más, ¿sí? Manotea, se quiere ir, se quiere levantar, confusión mental. En el signo tardío, yo lo que tengo es un paciente que evoluciona hacia el menos en lo que tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Se pone letárgico, somnoliento, con baja respuesta a los estímulos, le hablo y baja respuesta al estímulo verbal o al estímulo físico. Y va a evolucionar hacia el coma, hacia la pérdida de la conciencia. Pulsos centrales débiles o ausentes, le diremos pulsos centrales a carótido, femoral. Cuando yo tengo un paciente chocado en fase avanzada, yo ya no siento el pulso radial. Tengo que ir a un pulso más fuerte, carótida o femoral, que son grandes vasos y que son los últimos pulsos que desaparecen a la hora de valorarlos. Pero en caso de paciente chocado y avanzado, estos pulsos también desaparecen.
E incluso si le quiero tomar la presión con un manguito, me cuesta muchísimo oírlo, ¿sí? Al tensiómetro. Acá la cianosis aparece distribuida en forma central, ya no periférica, porque acá ya tengo comprometida la oxigenación ya en un nivel central. La hipotensión se manifiesta y se manifiesta en forma marcada, por lo menos menor a 90 la presión sistólica, la presión media por lo menos menor, seguramente menor a 60, muchísimo menos también. Y siempre hago la aclaración que si el paciente es hipertenso crónico no tratado, probablemente no veamos una presión tan baja, pero para lo que está acostumbrado su sistema, el paciente está hipotenso. Entonces decimos que una disminución de 40 milímetros de mercurio en un paciente hipertenso no controlado, igual es un paciente chocado. En un paciente que siempre está en 180-200, si ahora tiene 120, está chocado igual. La diuresis evoluciona hacia la anuria. Y el paciente probablemente se ponga o puede llegar a estar incluso bradicárdico. Puede llegar a estar incluso bradicárdico. Ni que hablar que pueda hacer arritmias en más o en menos, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Quedó claro que es pregunta de examen cuáles son los signos tempranos y tardíos? Vamos a tener entonces seguramente algún caso paciente en el cual yo tengo que darme cuenta que está en riesgo de desarrollar algún tipo de shock y tengo que entender cuáles son las manifestaciones que yo tengo que valorar para saber si lo está desarrollando o no y que tengo que avisar al equipo de salud. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien. Shock hipovolémico. Vamos a hacer un poquito más de hincapié en el shock hipovolémico, en el shock séptico, que son los más comunes y los que más muerte traen dentro del hospitalario, pero existen los otros tipos de shock igual, neurogénico, el shock anafiláctico, son shock obstructivo. La verdad es que son muchísimo más menos frecuente. Entonces me gustaría a mí que hacer más hincapié en el hipovolémico y el séptico, que son los que más riesgo tienen nuestros pacientes. Le diremos shock hipovolémico a aquel shock en el cual el factor que está afectado es el del sostén de la volemia, en forma adecuada. Es decir, que hay una pérdida, una disminución del volumen del líquido intravascular, del líquido que está circulando por dentro del sistema circulatorio, valga la redundancia. Y acá tenemos dos tipos de pérdida. Podríamos incluso hablar de una tercera. Pero bueno, podríamos dividirlo en dos grandes grupos, el hemorrágico y el no hemorrágico. Hemorrágico, como lo dice la palabra, el paciente pierde sangre, ya sea por un trauma, ya sea por una cirugía reciente, que se abre algún punto o alguna anastomosis interna y el paciente empieza a perder sangre. Es decir que puedo ver la hemorragia en forma patente porque el paciente tiene una herida, no lo sé, a simple vista. Ay, no puedo. O no, o el paciente lo acabo de recibir de quirófano, está evolucionando en las primeras horas de su posquirúrgico inmediato y de repente empieza a tener signos tempranos de shock y yo tengo que pensar, tengo que tener la pauta de alarma que este paciente puede haberse soltado alguna de las anastomosis. Anastomosis le decimos las uniones que se dan adentro del cuerpo en un acto quirúrgico, y el paciente puede estar perdiendo sangre como producto de las primeras horas de su posquirúrgico inmediato. Y esa es una hemorragia posquirúrgica. O puede ser alguna de las situaciones en las que yo considero que el paciente está hipovolémico por etiologías no hemorrágicas. Por ejemplo, un paciente que tiene grandes volúmenes de diarrea o de vómitos, en el cual pierde mucho líquido
Estamos hablando de grandes cantidades, por supuesto. Y aparte, ambas cosas, las diarreas y los vómitos, traen mucha pérdida de electrolitos también. Siempre decimos que los electrolitos hacen al medio interno porque los desequilibrios electrolíticos afectan sobre todo a la electricidad del corazón. Entonces, cuando se da el paciente hipovolémico con esta situación gastrointestinal, es un paciente que encima tiene otros factores que le agregan riesgo, lo de las arritmias. Otra causa podrían ser renales, paciente que recibió demasiada cantidad de diuréticos, o algo que se llama diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la diabetes, tiene que ver con la liberación de, la no liberación de hormona antidiurética. Justamente lo contrario, es un paciente que orina y pierde litros en muy pocas horas, y hace un shock hipovolémico. La fiebre también, siempre recordar que la fiebre produce hiperventilación, y con la hiperventilación se pierde mucha humedad, y eso se traduce en pérdida de líquido, e hipersudoración también. Diaforesis es el término técnico. Por falta de aporte hídrico. Todas estas causas que acabo de decir, gastrointestinal, renal, fiebre elevada y falta de aporte hídrico, muchas veces son múltiples factores que en pacientes adultos mayores terminan generando un shock hipovolémico, pero no con una sola causa, sino que son una mezcla. El paciente ya es adulto mayor, toma poco líquido en la casa, viene más o menos deshidratado de meses de tomar poco líquido, lo agarra una fiebre, o toma un poquito de más diuréticos, o empieza con un poco de diarreas y vómitos, y varios factores hacen que el paciente entre en shock hipovolémico, y no uno solo, ¿se entiende? Entonces, dentro del shock hipovolémico, dentro de los hemorrágicos, tenemos como un grupo de riesgo a todos los pacientes que pasan por quirófano, y o pacientes que tuvieron algún tipo de trauma. Si trabajo en una guardia y percibo un paciente con politraumatismo, con un golpe, con una caída, sea cual sea su origen, ese es un paciente de riesgo de hacer un shock hipovolémico hemorrágico. Y dentro de los no hemorrágicos, los adultos mayores son un grupo de gran riesgo de tener o de desarrollar un shock hipovolémico. Y después hay otra cosa que se llama extravasación al tercer espacio, en el cual hay un desplazamiento de líquido del sistema circulatorio, es decir, una pérdida de volemia que sale del sistema circulatorio y se va hacia otros espacios, por eso se les llama tercer espacio. Dentro de esos están los gran quemados, pacientes que tienen grandes superficies de quemadas, entonces hacen mucha pérdida de capacidad de sostén de la membrana, se lastiman las membranas endovasculares, y el líquido sale desde lo vascular hacia lo intersticial, por eso se llama tercer espacio. En el intersticio hay mucho líquido, pero no debería recibir líquido desde adentro del sistema circulatorio. Y otro tercer gran espacio que a veces tienen algunos pacientes es la ascitis. La ascitis es el aumento del espacio abdominal por acumulación de líquido. Ascitis. Los pacientes que cursan con, les estoy diciendo que son como grandes embarazadas, tienen un abdomen muy, muy grande, muy gigantesco, porque dentro justamente del espacio abdominal empieza a aumentar y a retenerse una cantidad de líquido que no es normal, entre las vísceras. La ascitis es muy propia de los pacientes con cirrosis, con causa alcohólica y con no causa alcohólica. ¿Sí? Las hepatitis no alcohólicas también desarrollan ascitis. No es muy común. Se ve, pero digamos, no sé si es la causa más
probable de un shock hipovolémico, ya les digo, son las hemorrágicas y las no hemorrágicas. No justamente las ascíticas. Y los grandes quemados tampoco. Van a haber grandes quemados con un shock hipovolémico en las terapias intensivas del hospital del quemado, digo, no es lo más común, ¿sí? De hecho, un paciente quemado no va a un hospital que no esté preparado para recibir un paciente quemado, porque es un paciente muy especial. Bien. ¿Hasta acá alguna duda con el shock? ¿Cómo se les ocurre que va a ser el tratamiento principal de un paciente hipovolémico? Administrar líquidos. Administrar líquidos. ¿Qué tipo de líquidos? Los cristaloides y los coloides. Bien, ¿y si es hemorrágico? ¿Me alcanzará? No, hay que hacerle transfusión. Claro, Paralelo. si lo que me falta es sangre, y yo le aporto líquidos comunes adentro del sistema del espacio intravascular, lo que va a suceder es que diluyo el hematocrito, le aporto presión, pero no aporto a su capacidad de transporte, porque diluyo hematocrito y diluyo hemoglobina, y el oxígeno se transporta a través de la hemoglobina. Entonces, en el caso de un shock hipovolémico hemorrágico, tengo que aportarle probablemente transfusiones más cantidad de líquido, ambas cosas, probablemente. Pero entonces, el aporte que yo le haga va a estar direccionado muy mucho por los controles que haga del hematocrito seriado. Se le va a hacer aporte de unidades de sangre, hematocritos puros y control por laboratorio de ese hematocrito y esa hemoglobina. ¿Sí? No, y digo, y si necesita algún electrolito específico. Seguramente, sí, seguramente. Con la pérdida de líquido se pierde electrolito, pero con el aporte yo se los devuelvo. Digamos, es Sí, pero muy... no, pero digo, no es lo mismo, no sé, por decir, pasar una solución fisiológica sola que pasar una solución con calcio, a eso es lo que voy. Sí, seguramente que sí, pero bueno, dependiendo del estadio en el cual esté, si yo estoy en la primera fase, en la compensatoria, no voy a tener en este tipo de shock gran pérdida de electrolitos, a menos que estemos hablando, como dijimos recién, está bien Jessica, me parece que vos me seguiste respecto a si las pérdidas son gastrointestinales. Si es con diarreas y vómitos, seguramente pierde mucho electrolito. También es en el caso de los diuréticos y en el caso de las diabetes insípidas. Pero sí, es cierto que hay que controlar ionograma y aportar, en realidad, corregir ionograma de acuerdo a cómo va saliendo. Está bien. No es en todos los casos, pero sí. Shock séptico. Otro shock que es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros particularmente dentro de, si estamos trabajando en en instituciones de salud, tenemos muchos pacientes que están en riesgo de shock séptico. ¿Quiénes son los pacientes que están en riesgo de desarrollar una sepsis? Un shock séptico es un shock cuya causa es infecciosa. En realidad es una complicación de un paciente infectado. Yo tengo una infección local, que puede ser una neumonía, puede ser una meningitis, puede ser una lastimadura local en cualquier lugar del cuerpo, puede ser una infección urinaria, que es una de las causas más comunes